Bueno, dentro de los objetivos de la clase de hoy es presentar tres formas de conectividad inalámbrica muy populares, bastante difundidas en general, con aplicaciones distintas. Es decir, no es que una reemplaza a la otra, sino que uno tiene que analizar en cada caso cuál es la mejor forma de comunicación que podemos llegar a lograr para nuestro sistema embebido. Y acá los tres ítems a presentar hoy van a ser Wi-Fi, va a ser Bluetooth y va a ser Zigbee. Seguramente Wi-Fi y Bluetooth es conocido por todos como usuarios y en algún caso quizá como conocedor de la parte tecnológica. Zigbee es un caso especial porque tiene ciertas características que lo hacen mucho más próximo a un sistema embebido dedicado que Bluetooth. Bluetooth lo estoy usando en este momento yo con mi computadora, con los auriculares y con el mouse. Wi-Fi lo estamos usando seguramente todos. Ustedes imagínense lo que sería la vida nuestra si no existiera Wi-Fi, porque para conectar la tablet tendríamos que tener un cable que atravesara todo el living de nuestra casa, o para conectar el teléfono tendríamos que tener un cable también, tendríamos que movernos con un cable, lo cual evidentemente trae que Wi-Fi ha sido muy utilizado y que nos ha afectado bastante en la vida. Si mi primera casa era una casa vieja remodelada y que tuve que hacer el tendido desde donde me dejó en su momento Telefónica la entrada del módem ADSL hasta el escritorio que estaba en otro piso y como a 10-12 metros de distancia. Entonces tuve que hacer todo un tendido de cable externo con perforación de paredes, lo cual hoy en día, y de hecho después, se resolvió simplemente colocando un router Wi-Fi. Entonces, vamos un poco. Wi-Fi es una forma de comunicación que utiliza tecnología inalámbrica, por supuesto, y que se basa en una frecuencia libre, que es una frecuencia ISM. Recordemos esa sigla, que era instrumentación científica y medicinal. Es una banda, la de 2,4 GHz, que es uniforme en todo el mundo, a diferencia de lo que era, por ejemplo, LoRa, que dependía de la zona del mundo y la distribución del espectro de cada zona del mundo. Wi-Fi es universal en 2,4 GHz y recientemente en 5,8 GHz también. Recientemente significa en los últimos 5 años. Y de hecho, la mayor parte de los enrutadores Wi-Fi que están entregando los proveedores de servicio tienen las dos opciones. Uno puede llegar a conectarse a 2,4 GHz, que tiene un poquito más de alcance, o a 5,8 GHz, que tiene mayor velocidad de comunicación. Los sistemas de comunicaciones de datos hablan de un entorno distribuido y sistemas de comunicaciones vinculados a ese entorno distribuido. ¿Qué significa entorno distribuido? Significa que alrededor nuestro, hoy en día, tenemos un montón de cosas que están interconectadas entre sí. El televisor, seguramente, un televisor de menos de 5 años, tiene conexión inalámbrica y cableada, si se quisiera también, a internet, para acceder a los servicios de streaming, para acceder a los servicios adicionales de los canales de cable que me permiten ver programas ya emitidos y poder uno acceder. Bueno, todo eso viene por un servicio de internet. Es decir, de hecho, uno podría llegar a tener streaming sin necesidad de tener
cable pago, es decir, televisión por cable paga. El sistema de comunicaciones es vincular los recursos de ese entorno distribuido. El entorno distribuido quiere significar un rango alrededor nuestro de variable entre 10 metros y 150 metros. Lo de 150 metros es una expresión de deseo. En la práctica vamos a estar hablando entre 10 y 30 metros, dependiendo de las características que tengan las paredes de nuestro recinto. Es distinto en un loft en el cual no tengo paredes, o es distinto en una casa americana en la cual tengo Durlock como separación entre ambientes, es decir, un doble Durlock entre separación entre ambientes, a una construcción como las que solemos tener en nuestro país, en el cual podemos llegar a tener ladrillo macizo. En otros países el ladrillo macizo es solamente hacia el exterior, mientras que internamente se utilizan Durlock o en algún caso ladrillo hueco. Bueno, entonces lo que estamos nosotros ahora planteando son mecanismos de comunicación que vinculan el entorno distribuido, proveyendo el mecanismo para transferencia de datos o de información. Todo esto es transparente para el usuario. Una vez que arrancó y funciona, el usuario no tiene que hacer nada. Es decir, el usuario es eso, usuario. Bueno, tenemos opciones de trabajar con una estructura que sea cliente-servidor, que haya alguien que actúe como servidor de datos y otro que sea cliente. Entonces, el cliente pide al servidor de datos y el servidor de datos retorna información. Nos vamos a basar en el modelo conocido, que es el modelo ISO-OSI. ISO es la International Standard Organization, que es una organización internacional de normas, y OSI significa Open System Interconnection, que es esa maravilla por la cual nosotros nos estamos comunicando teniendo seguramente distintos procesadores en nuestras máquinas, distintos sistemas operativos, y ninguno de nosotros se entera qué es lo que tiene del otro lado. Yo no sé qué es lo que tiene Google como computadoras ni como sistemas operativos, pero lo concreto es que yo puedo acceder a Google y buscar en Google algún archivo que he guardado en el Google Drive sin tener idea de lo que es la arquitectura interna de Google. Eso, maravilloso y transparente para el usuario, lo provee el respeto al modelo de capas ISO-OSI. Entonces, dentro de este modelo de capas, yo podré trabajar con un servidor o podré hacer la comunicación entre pares. Entonces, según el modelo cliente-servidor que vimos recién, o bien entre pares, es decir, entre dos computadoras que transmiten, dos computadoras o microcontroladores que se transmiten datos sin que haya distintas jerarquías, sino que es entre pares, peer-to-peer. En el modelo el modelo ISO-OSI, y vamos a ver que se respeta en todos los casos, existe un paquete de datos básicos que se quiere transmitir, y luego se produce un cierto encapsulado, y vamos a tratar de ver por qué. Este es el modelo ISO-OSI de 7 capas. Nosotros estamos más acostumbrados a ver esta parte de aquí abajo, la parte de enlace y físico. Entonces, físico significa los voltios o los miliamperes, que me significa un 1, y los voltios y los miliamperes, que me significa un 0, y el tipo de conector. Y el enlace, es decir, cómo es que esos voltios y esos miliamperes se convierten en datos. Y luego avanzan con la parte de red y transporte, sesión, presentación, hasta llegar a la aplicación. El concepto de aplicación es un poco distinto a lo que uno se imagina, pero aceptemos que aplicación es lo que me permite a mí requerir
algún dato hacia el otro lado. Entonces, nosotros tenemos una carga de datos. Es decir, este payload son un conjunto de datos, un conjunto de bytes que yo quiero transmitir de un lado para el otro. Entonces, se le tiene que colocar un header. Este header es lo que se llama habitualmente preámbulo. Entonces, la capa de presentación, tratamos de respetar los colores, la capa de presentación le agrega un header para que después, cuando llega a la parte de aplicación, le sacan ese header y me queda el paquete de datos estrictamente que yo necesitaba. Luego, todo esto que decimos acá, los datos propiamente dichos y el header este es la carga de datos, el paquete de datos, al cual se le agrega un header de la capa de sesión. Es decir, un identificador de la capa de sesión. Así seguimos convirtiendo ese conjunto de datos con sus headers y se le agrega ahora otro encabezamiento de la capa de transporte y sucesivamente hasta llegar a ceros y unos que me van a representar por medio de voltios o de miliamperes o de luz o no luz o de cosas por el estilo en la capa física, que es lo que se transmite. Obviamente que esto no está en escala, pero sí se tiene que interpretar que un miserable paquetito de datos que queremos transmitir, cada una de las capas le va incorporando su encabezamiento y hace que sea más pesado. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos en la clase pasada de Narrowband IoT, dijimos que se buscaba minimizar todo aquello que no fuera imprescindible para bajar el consumo de energía, no transmitiendo preámbulos que no fueran imprescindibles. Aquí tenemos entonces máquina A, máquina B, y tenemos en el medio la red. Entonces, desde esta aplicación se produce la migración hasta llegar al vínculo físico. En el vínculo físico, aquí estamos pasando a través de un router, por ejemplo. Aquí llegamos a otro router, llegamos a la capa, a la máquina B, y ahí terminamos nuevamente en la aplicación. Entonces, si yo lo miro macroscópicamente, digo que la aplicación A se comunicó con la aplicación B, pero en realidad se produjo todo este pasaje a través de las distintas capas del protocolo. Entonces, este sería en realidad el ruteo de la aplicación de la máquina A, pega la vuelta por todo el modelo ISO-OSI de la máquina A, pasa a través de estos routers de la red, o de ingreso y de salida de la red, y pegan la vuelta y termina en la máquina B y llega hasta la aplicación también. Entonces yo puedo mirar macroscópicamente y decir que la aplicación A se comunicó con la aplicación B. Entonces, el modelo de redes arrancó siendo un modelo cableado, que fue la forma más fácil de implementar, con distintas metodologías, porque hubo, por ejemplo, la posibilidad de hacer red cableada con cable coaxial, o en los últimos 30 años, o 25 años, se optó por redes utilizando cables, llamémoslo, no es cierto, pero llamémoslo de tipo telefónico, dejando de lado el coaxial. Entonces, tenemos modelos que son de área amplia, los modelos WAN, que los habíamos mencionado también cuando hablábamos de Narrowband IoT, y nos cae Ethernet, que fue creada en la década del 70, basándose en algunos protocolos que había elaborado en aquella época Xerox. Entonces, démonos cuenta, por favor, que lleva mucho tiempo la parte de redes, porque son 50 años. Los estándares originales fueron tomados desde Xerox, presentados al IEEE, al Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, y creó una serie de normas que empiezan con el número 802. O sea, 802.3 es la que se utilizó para definir en su momento Ethernet.
vamos a mencionar, para hacer alguna diferenciación, que en esa época, cuando teníamos redes cableadas, la forma de acceder al medio era Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. ¿Qué significa esto? Detección de portadora, acceso múltiple, es decir, que muchas máquinas podrían llegar a intentar acceder simultáneamente al canal que estamos utilizando para vincularse, y detectar colisiones. Multiple access, entonces dijimos que son muchas máquinas que detectan si hay portadora, es decir, que si hay portadora sola, significa que no se está haciendo ninguna transmisión por la red. Collision detection significa que pongo un 1 en una máquina cuando detecto que no hay nadie y leo y veo si me aparece un 1. Después coloco un 0 y leo, y si detecto que me apareció un 0 sobre el canal, está todo bien. El tema es cuando dos máquinas simultáneamente acceden, detectan que hay portadora, es decir, que no se está utilizando el canal para transmitir, y que entonces empiezan a transmitir. Detectaron que no hay portadora y empiezan a transmitir. Cuando empiezan a transmitir sobre el cable, se empiezan a superponer los unos y los ceros de una máquina con los unos y los ceros de la otra máquina. Entonces, escriben una cosa y leen algo distinto. Eso se llama collision detection, detección de colisiones. En ese caso, ambas máquinas simultáneamente se retiran del canal y largan a correr un timer aleatorio que dice en qué momento pueden intentar volver a comunicarse. Entonces, transcurrió ese timer aleatorio y tratan de acceder, pero no es que acceden a lo bruto, sino que vuelven con toda la historia. Detectan si hay portadora y si hay portadora no pueden transmitir y se ponen a esperar a que en algún momento desaparezca la comunicación entre otros y vuelven a intentar. Las probabilidades que las dos máquinas que trataron de acceder originariamente al canal vuelvan a intentarlo en el mismo momento son bajísimas. Esto es entonces lo que llamamos Multiple Access Collision Detection. Y esto es interesante porque plantea escuchar antes de hablar. ¿Para qué lo mencionamos esto? Si nosotros decimos que Ethernet hoy en día ha sido reemplazado por las redes inalámbricas. Bueno, y en este caso pongo como ejemplo a la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín tiene una arquitectura de red mixta. Tiene parte cableada y tiene parte inalámbrica. ¿Por qué tiene parte cableada? Porque, por ejemplo, después de las 5 de la tarde, el Wi-Fi está muy ocupado por los alumnos que llegan y empiezan a utilizar sus teléfonos celulares y sus computadoras. La parte cableada es utilizada por el personal de la universidad que tiene que hacer sus trabajos y que no puede esperar la velocidad resultante de la gran cantidad de alumnos que simultáneamente tratan de acceder al recurso Internet. Por lo tanto, existe la posibilidad de hacer redes mixtas, parte cableada y parte inalámbrica. Entonces la colisión, dijimos que, ¿por qué existen? Bueno, porque simultáneamente dos computadoras tratan de acceder al recurso red, y ahí está descrito el tema de la colisión y que se retiran y largan a correr temporizadores aleatorios. Esto queda descrito para que ustedes lo tengan como referencia.
Eh, ¿Por qué nos aparece Wi-Fi? Bueno, Wi-Fi aparece porque empieza a complicarse el tema del cableado y o bien optamos por la parte antiestética de tener cables tirados por el piso y con el riesgo que eso significa de que alguien se enrede, se puede llegar a lastimar y también se puede llegar a cortar la conexión, entonces se tuvo que empezar a mandar cables por cañería y empezaron a tener que romperse paredes para hacer cableados. Entonces, ahí apareció la idea de elaborar un sistema inalámbrico. Las frecuencias que se utilizaron era el rango de 900 MHz, que ya vimos que hoy en día está muy utilizado por LoRa y por Sigfox, 2,4 GHz, que fue el valor histórico, y 5,8 GHz, que es el valor que comenzó a utilizarse hace 10 años y se popularizó hace 5 años. La potencia. La comunicación utilizando Wi-Fi tiene la particularidad de que yo no puedo, digamos, no es habitual que yo comunique una máquina directamente con otra por Wi-Fi, sino que normalmente una máquina se conectará a través de un enrutador con otra máquina. Entonces se necesita de que en el medio haya un gestor, que no es exactamente un servidor, pero que tiene características de un servidor. Porque en esa máquina que actúa como enrutador, yo me tengo que loguear, tengo que tener la clave de acceso. Entonces, desde ese punto tengo que hacer el procedimiento de logueo y por lo tanto tengo que tener un dispositivo que se encargue de autorizarme el ingreso y a partir de ahí yo puedo llegar a acceder a otras máquinas, pero siempre a través de ese router. Entonces, no está pensado Wi-Fi para hacer comunicaciones directas entre computadoras. Fíjense, no estoy diciendo que no sea posible, sino que estoy diciendo que no es la forma más frecuente de hacer conexión. No es lo que surge espontáneamente. ¿Sí? La comunicación directa entre máquinas la tengo que elaborar. No es lo que surge directamente. En este caso, entonces, lo que tenemos que pensar es en una estructura en la cual tenemos un router y tenemos distintos proveedores de datos, que serían nuestros sistemas embebidos, conectados a ese router. Después, de acuerdo con las direcciones de IP que yo maneje, será el destino que le daré a los datos que estoy enviando. Me irán a una página web, me irán a una aplicación en un celular, me irán hacia una máquina que reciba directamente la conexión de mi dispositivo y tome los datos y los almacene. Por ejemplo, sería el caso de nuestro ya conocido operario que va levantando el estado de los medidores de energía eléctrica, por ejemplo, y que transmite cada dato en forma inalámbrica a un servidor que se encarga de procesar los datos. Pero es una comunicación que tiene un vértice al cual nos conectamos. No está pensada para hacer comunicaciones horizontales, a pesar que se pueden llegar a hacer. Tiene un alcance con 50 miliwatts, un alcance de 40 a 60 metros. Para 150 miliwatts, 3 a 6 kilómetros. Y con 300 miliwatts puedo llegar hasta 9 kilómetros. Entonces, ustedes me dirán, ¿para qué me gasté todas las clases en que estuve hablando de LoRa y de Sigfox y de NB-IoT, cuando acá tengo la solución? Yo tengo que, con 300 miliwatts, alcanzo directamente a 9 kilómetros y puedo enviar, no unos paquetitos de datos de morondanga, sino que puedo mandar fotos, o puedo mandar videos, o puedo mandar audios. La respuesta aquí es muy fácil. Es cierto todo lo que dije. Puedo enviar a grandes distancias informaciones complejas, pero el problema es que tengo que tener igual potencia de ambos lados.
Entonces, si yo tengo acá en mi casa un router de 300 miliwatts, en el dispositivo que estoy colocando en forma remota a 9 kilómetros, voy a tener que también transmitir a 900 miliwatts. Con lo cual, no es un sistema que yo pueda imaginarme que sea de bajo consumo. Piensen ustedes que 300 miliwatts significa 60 miliamperes, pensando en la alimentación de 5 volts. O 100 miliamperes pensando en 2 pilas. Entonces, ustedes consideran que mantener 100 miliamperes es muy poco el tiempo de autonomía que tengo. Por lo tanto, Wi-Fi está bárbaro, pero solamente para el caso en el que del otro lado yo pueda llegar a manejar potencias similares. Un watt ya llegó a 15 kilómetros, pero evidentemente tenemos este conflicto de consumos importantes. Vamos a hablar un poco de Wi-Fi, de seguridad en las conexiones Wi-Fi y algo de antenas, y vamos a mencionar WiMAX. Dijimos que 802 había sido asignado por el IEEE a lo que arrancó siendo conexiones alámbricas, cableadas. Para la parte de Wi-Fi le asignaron un subíndice, un 11. Entonces, 802.11 fueron los primeros vestigios de Wi-Fi que tuvieron los pioneros al respecto. Y luego empezaron a aparecer distintas vertientes, como 802.11b, A, B, G y N hoy en día, con distintas extensiones y con distintas características adicionales. Estas últimas que aparecen aquí abajo no son las más frecuentes. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de estas dos 802.11? Desde los 802.11, nosotros decimos que siempre nos tenemos que basar en el modelo ISOCI, pero las normas del IEEE lo encaran de una manera un poco distinta. Quiere significar que, por ejemplo, los cuatro niveles más bajos del IEEE 802 equivalen a la parte física y a la parte de enlace de datos del modelo ISOCI. Y luego el IEEE 802 es el que se encarga de manejar la parte alta de los protocolos. Este es el esquema de referencia. Aquí tenemos el medio, que es el encargado de transportar los datos que se generan aquí en forma física en cada uno de los modelos. El símbolo estándar para indicar Wi-Fi, que uno lo encontraba al principio en los bares y en los restaurantes que tenían el acceso inalámbrico, era este logo. Hoy en día absolutamente todos los lugares que uno pueda llegar a visitar tienen acceso inalámbrico a internet, así que ya se perdió el logotipo porque se sobreentiende que uno para tener un local hoy en día tiene que tener acceso a Wi-Fi. Entonces, arranquemos a analizar un poco el 802.11. Permitía trabajar de 1 a 2 megabits por segundo. Estos fueron, dijimos, los primeros intentos, los primeros gateos que tuvo la conectividad inalámbrica, y dio lugar a la aparición de distintas subnormas. 802.11a podía transmitir a 54 megabits por segundo, pero había restricciones de tipo práctico que lo llevaban a 30 megabits por segundo, y trabajaba en 5 GHz, con un alcance bastante reducido, bastante pobre, de apenas 10 metros, por la técnica de modulación que se utilizaba. 802.11b permite trabajar a 11 megabits por segundo, en la práctica 6 megabits por segundo, sobre 2,4 GHz, con 3 canales de radio. Aquí ya empieza a aparecer
algún grado de complejidad porque teníamos un ancho de banda dividido en 3 canales, con un alcance de hasta 300 metros. Evidentemente, entre el 802.11 y el 11B ha habido bastantes mejoras. El 802.11G permite hasta 54 megabits por segundo, pero en la práctica solo conseguimos 30 megabits por segundo. Siempre trabajando en el rango de 2,4 GHz con un alcance de hasta 300 metros. Es compatible con 802.11b, con lo cual significa que pueden coexistir en una misma red dispositivos 802.11g con 802.11b. El A, que no siguió el orden cronológico, trabaja en la banda de 5 GHz con un alcance bastante reducido y con 8 canales de radio. El N es el más popular hoy en día, no más popular, sino más distribuido hoy en día, que permite llevar, porque uno dice, pero ¿cómo? Si yo le compré a mi proveedor de internet 100 megabits por segundo, entonces ¿cómo me los va a transmitir con un estándar para el 802.11G de 54 megabits por segundo? Entonces, en realidad, si el proveedor me está ofreciendo 100 megabits por segundo o 300 megabits por segundo inalámbrico, es porque está usando la 802.11n, que nos permite llegar hasta 600 megabits por segundo. En la práctica, eso es desde el punto de vista teórico, en la parte práctica, la implementación hoy en día permite trabajar en forma cómoda solamente hasta 300 megabits por segundo, lo cual es un montonazo igual, ¿no? Utilizando un ancho de banda de 40 MHz y dividiéndolo en canales. La parte de seguridad. Aquí tenemos que hacer un poquito, volver para atrás y recordar cómo era la conexión en redes cableadas. No tenía detección de colisiones. En forma inalámbrica, no tengo la posibilidad de detectar colisiones. En forma inalámbrica, cualquiera puede, hasta con lo que sabemos hasta ahora, puede leer mis datos. Por lo tanto, voy a tener que buscar alguna forma de seguridad porque quiero dar privacidad a mis datos. No quiero que los lea nadie porque puedo llegar a estar haciendo algún tipo de transacción bancaria y que yo no quiero que mis claves y que mi número de tarjeta sean conocidos por cualquiera. Aparecen distintos protocolos de seguridad, protocolos de cifrado, que son el web, que fue el primero en aparecer, y que demostró que era muy fácilmente vulnerable utilizando fuerza bruta, es decir, ir probando con distintas claves en forma sucesiva, y en el término de minutos se podía llegar a pegar con la clave y de esa manera se perdía la privacidad. Hoy en día, web no se utiliza. WPA mejoró muchísimo frente a web, pero demostró también de que era vulnerable. Entonces se elaboró una metodología de cifrado que se llama WPA2, que aumenta bastante la posibilidad de, digamos, el aumento de seguridad de la información que estoy transmitiendo a lo largo del canal inalámbrico. La parte inalámbrica me abre pie para un montón de mecanismos de seguridad y de encriptado, que es, por ejemplo, la elaboración de túneles, que si bien se pueden hacer también con redes cableadas, tomaron especial importancia cuando yo tenía que viajar e ir a un hotel y que no quería conectarme a la red del hotel si no tenía la certeza de que nadie en el medio me iba a poder llegar a tomar la información que estoy transmitiendo. Entonces
se creaba un túnel o una red punto a punto en forma inalámbrica, una red privada virtual. Entonces, estas redes privadas virtuales consisten en que cuando yo me estoy conectando a una red de terceros, en realidad lo que estoy haciendo es, por medio de encriptado y de claves, estoy creando un vínculo privado que está pasando por canales públicos, pero un vínculo privado, y me puedo llegar a conectar de esa manera a mi computadora o a mi empresa en forma muy segura. No existe la seguridad total, simplemente lo que existe es complicarle las cosas a quien nos quiera robar información como para que no se justifique económicamente estar perdiendo tiempo, dedicando tiempo a robarme mi información porque no sé, yo tengo que yo 10.000 pesos en mi cuenta y tienen que dedicarle una cantidad de horas que significa mayor cantidad de dinero que 10.000 pesos. Entonces, es un tema de costo-beneficio y si yo le creo dificultades puede ser que no sea tan interesante como para tratar de vulnerar mi sistema de seguridad informática. De cualquier manera, los problemas suelen no estar, aunque parezca paradójico lo que estoy diciendo, suelen no estar del lado de la terminal remota, sino que suelen estar del lado del sistema principal. Hoy escuché por radio un caso que me sorprendió muchísimo, que el año pasado un chico aparentemente tratando de lograr méritos para poder entrar a trabajar en un banco en la parte de sistemas de cómputos, a través de su cuenta en el Banco Nación, entró y compró dólares. Pero, fíjense ustedes, el tema terrible de seguridad que tenía, que no era dada por la conexión, sino por el software, pudo modificar la ubicación de la coma en la cotización del dólar. Si en ese momento el dólar estaba, supónganse ustedes, 58,30, bueno, él hizo una transacción de compra a través del home banking, modificando, no en el servidor del banco, ni de la red a la cual está conectada el banco, sino en la transmisión de información. Él modificó y en lugar de 58,30 compró dólares a 5,83. Con lo cual compró una cifra muy importante de dólares. Y después, para probar e intentar mostrar lo mucho que sabía, hizo la venta de esos mismos dólares, pero ahora modificando la cotización y llevándola a 583. Bueno, hizo las pruebas, lo filmó todo y se lo mandó al banco y se ligó una causa penal porque por más que su objetivo no era robar el dinero, sino que su objetivo era mostrar una falencia de seguridad en el sistema de la red y se ligó una denuncia por probable fraude. Pero bueno. ¿Encima lo denunciaron? Sí. Aparte dicen que, lo que quería era mostrar la falencia que había y lo interesante que era él en cuanto a desarrollar mecanismos para probar sistemas informáticos y le iniciaron una causa. Su intención no fue robar plata, porque la plata quedó en el banco hasta que le dijeron cómo podía hacer para transferirla nuevamente al banco. No, en todo caso, si era robarla la plata, no hubiera dicho nada.
Por eso, no, claro, el objetivo de él no era Es robar, extraño. porque inclusive, perdón, me faltó un detalle importante. Él le mandó correos y WhatsApp al encargado de seguridad del banco diciéndole lo que había hecho y mandándole el video. Y de cualquier manera dice que el agente del banco dice que como es un banco público, que tienen la obligación de cumplir eh, con ciertas normativas, porque si no los podrían denunciar a ellos como no cumplir con los deberes del funcionario público. Bueno, en este momento está con abogados en un juicio. Bien, eh, volvamos a lo nuestro. Eh, Siempre entonces hay que tener en cuenta no solamente la seguridad de los datos encriptados, sino la seguridad que tiene quien lo va a recibir. Hoy en día todas las técnicas de phishing que hacen son realmente muy sofisticadas y hay mucha gente que cae en... Lo que voy a decir parece increíble, pero hay mucha gente que le hacen el entre como para decirles, llamamos de parte del ANSES porque necesitamos corroborar para hacerle una transferencia de dinero, necesitamos corroborar los datos de su tarjeta. Y le van pidiendo en forma paulatina todos los datos de la tarjeta. Y mucha gente cae. Evidentemente, si no hubiera mucha gente que cae, no lo harían, porque le estarían dedicando tiempo a algo que no les reditúa dinero. Bien, vayamos un poco más adelante. WPA2 es un estándar un poco, bastante más sofisticado, dijimos, en el cual, si bien no podemos decir que sea imposible de fracturar, existen ciertas penalidades por los intentos. Es decir, si las primeras 3 veces yo me equivoco al poner la clave de acceso al router que tiene seguridad WPA2, se me empieza a incrementar el tiempo entre nuevos intentos. Es decir, que no se queda solamente con el intento de probar y volver a probar, sino que me empieza a establecer penalidades de manera que fuerza bruta no se puede llegar a aplicar porque, y tiene una cifra cualquiera, al 10.º intento me dan 5 horas para poder probar el 11.º intento. Entonces ya ahí empieza a tornarse complicado utilizar fuerza bruta. Entonces utilizan otras técnicas distintas sofisticadas. Entonces no existe una alternativa que sea 100% fiable, todas se pueden llegar a burlar. Para el caso de Wi-Fi, uno está acostumbrado a lo que tiene en su casa o en la universidad, que es el colocar antenas Wi-Fi que sean omnidireccionales, que irradien y reciban en los 360 grados. Ahora bien, puede llegar a darse el caso que yo ponga que la frecuencia me lo permite, que ponga un par de parábolas y utilice Wi-Fi. De esa manera, puedo trabajar, como estoy concentrando toda la energía de radiación y de recepción en un lóbulo mucho más angosto, eh, puedo llegar a transmitir a mayores distancias con la misma potencia o transmitir a la misma distancia con mucha menor potencia. Entonces se me abre un camino distinto, porque puede ser que para hacer una comunicación punto a punto entre la oficina principal y el taller que está a 100 metros, me conviene colocar un par de parábolas para trabajar en 2,4 GHz y transmitir directamente eh, y recibir con esta técnica de Wi-Fi, pero con unas muy concentradas. También eso me mejora la seguridad porque quien quiera tratar de robar algo de información tiene que ponerse perfectamente en el medio de las que estoy transmitiendo. Y después la otra opción es unidireccional, en el cual transmito datos sin esperar ningún tipo de respuesta en cuanto a la antena. De esta manera, al poner antenas direccionales, mejoramos la ganancia. Entonces yo puedo llegar a trabajar con
ganancias de hasta 27 dB de acuerdo con la concentración de las que yo tenga. Si ustedes, por ejemplo, pongo como un buen ejemplo de quién es nuestro auspiciante en la universidad por el convenio que tenemos, que es CEMAC. Si ustedes entran en la página de CEMAC, se van a encontrar con una enorme cantidad de antenas de distintos lóbulos de radiación y distintas frecuencias de trabajo. ¿Sí? Es decir, el tema antenas es un tema interesante para analizar si yo quiero cambiar el concepto de una comunicación omnidireccional y prefiero concentrarme en un haz más pequeño para llegar a mayor distancia con menor consumo. Las antenas tendrán apertura horizontal y apertura vertical, es decir, el lóbulo de radiación y de recepción no tienen por qué ser exactamente igual y no tienen por qué ser simétricos en sentido horizontal y en sentido vertical. Entonces puede darse el caso que yo transmita con una polarización horizontal y reciba con una polarización vertical. Todo eso es manejable en el proceso de gerenciamiento de la información radiada. Las antenas unidireccionales tienen una forma de haz muy concentrado y de esta manera se transmite unidireccionalmente y se aprovecha el muy bajo lóbulo de radiación y de esa manera se garantiza que el receptor reciba la información y no tiene que eventualmente transmitir nada en sentido contrario. Las omnidireccionales son esas antenas que ya hemos conocido en los routers domiciliarios y en una época la tenían también los dispositivos de transmisión. Hay otro tipo de antenas también que son sectoriales, del tipo de los que son los difusores de telefonía celular. Y el tipo de antena que vamos a utilizar va a depender de las características y la topografía de la comunicación que queremos hacer. Entonces, si yo tengo que transmitir grandes paquetes de datos por unidad de tiempo, probablemente me convenga utilizar Wi-Fi, pero empleando antenas que sean muy direccionales. De esa manera puedo bajar la potencia consumida para la transmisión de ambos lados. No existe una regla universal con respecto al alcance de Wi-Fi, sino que va a depender de la norma que utilicemos de Wi-Fi y también va a depender de las condiciones topográficas y de los materiales que nos encontremos en el intervalo entre emisor y receptor. WiMAX fue un intento que se utilizó en pequeños pueblos y sobre todo en pueblos en los cuales, o pueblos o ciudades en los cuales había consideraciones complicadas en cuanto a, al tipo de suelo. Por ejemplo, imaginemos una ciudad con características topográficas de montaña. Imaginemos, por ejemplo, el Bolsón. Y que aparte tiene suelo rocoso, es decir, que no puedo perforar porque me va a salir muy caro tener que perforar. No es un pueblo marítimo en el cual con una pala y 3 operarios cavo una zanja en la arena para llevar fibra óptica de un lado para el otro. Entonces, en casos en los cuales tengo una baja densidad demográfica, pocos habitantes por cuadra, por manzana, perdón, y tengo dificultades como para poner postes porque no tengo facilidades como para clavarlos en el piso y no puedo romper el piso para tirar cables, se optó por WiMAX. WiMAX, no podía ser de otra manera, es también una norma de IEEE. WiMAX vendría a ser como telefonía celular,
pero con una sola antena, trabajando en una frecuencia mucho mayor y con alcances mayores. Tengo una antena en el centro del pueblo y con esa antena cubro la totalidad del caserío y le puedo llegar a ofrecer con el ancho de banda que se me ofrece, el ancho de banda siempre me dio en Hertz, con el ancho de banda que se ofrece, le puedo ofrecer servicios de telefonía, más servicios de internet, más servicios de televisión, utilizando modulaciones sofisticadas. Entonces, WiMAX se justifica solamente en los casos en los cuales otros sistemas no sean posibles por las características topográficas o bien por otro tipo de decisiones vinculadas como por ejemplo que tendría que pasar a través de un río de flujo variable. Entonces en esos casos se justifica intentar con WiMAX, que es una conexión inalámbrica, uno podría llegar a decir Wi-Fi, pero está orientada a que haya tráficos de datos mucho mayores que para el simple Wi-Fi y está orientada a prestar servicios urbanos de conectividad. Entonces, dentro del 802.16 tenemos distintas variantes y que en los casos testigos que se han utilizado en localidades de interior, se utilizaron distintos de estos casos para buscar la mejor opción. Llegó a establecerse un modelo de WiMAX que permitía modalidad, es decir, roaming de los usuarios. Tiene una área de cobertura muy extensa, dijimos de decenas de kilómetros, entonces está pensado para transmitir hasta 70 megabits por segundo, frente a los 54 que nos puede ofrecer Wi-Fi, y que trabajan en frecuencias altas y que no tienen que estar alineados directamente con los clientes. Trabajan, sí. Solo una pregunta. Sí. ¿WiMAX es lo que implementaría, por ejemplo, Telecentro? Porque a veces yo puedo conectarme a una red Wi-Fi de Telecentro en cualquier lado que yo me esté ubicado dentro de, por ejemplo, de San Justo, dentro de mi barrio. ¿A lo mejor utiliza eso, WiMAX? No. Lo que utiliza, también lo tiene Cablevisión esto. Lo que tienen, y eso lo pude descubrir cerca de mi casa, en un parque, que lo que tienen son unos transmisores muy bien disimulados que están a una altura baja, es decir, a más o menos 3 metros, y tienen una estructura de caños, y arriba tiene una especie de caja hermética, y trabajan de esa manera. Es un Wi-Fi con repetidor. Es un Wi-Fi. Porque vos te estás conectando con tu teléfono. Leandro, ten en cuenta que WiMAX es una norma perimida, digamos. De hecho, a principios del año del siglo, a principios del 2000, WiMAX era la norma que se venía, pero con el crecimiento de Wi-Fi y digamos, la estandarización que hubo sobre Wi-Fi, WiMAX quedó prácticamente fuera. Hoy por hoy no se fabrica, ya hace 5 años que no se fabrican equipos WiMAX. Claro. Está en desuso directamente. Está cayendo en desuso, sí, y no se recomienda para nuevos casos, para nuevos proyectos. De hecho, por ejemplo, yo puse el ejemplo del Bolsón, porque fue un punto en el cual, una ciudad en la cual se intentó colocar WiMAX, pero se encontraron con la dificultad que está mencionando Juan. E hicieron un bosquejo de utilizar LTE, es decir, usar una zona del espectro en el cual podían hacer su propia versión de LTE, es decir, 4G, y utilizar ese 4G para toda la transmisión que dije yo anteriormente. Ese fue el trabajo que hizo el año pasado, que presentó
un grupo de alumnos de ingeniería en telecomunicaciones, que fue su trabajo de graduación. Utilizar, digamos, hacer un modelo de distribución del servicio de conectividad utilizando 4G en lugar de WiMAX. Ok. Bueno, Wi-Fi tiene problemas en cuanto a interferencias y atenuación. En 2,4 GHz tenemos un montón de distintas tecnologías de comunicación. Supuestamente no deberían interferirse, pero yo noto que hay veces, por ejemplo, que mi mouse solo se desconecta. Bueno, es un mouse Bluetooth, pero quiero decir, lo que debería ser no siempre lo es. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos temas de interferencias. ¿Entre qué? Bluetooth, que trabaja también en 2,4 GHz, los hornos de microondas, que uno a eso no le da pelota, pero yo también tengo una anécdota de esas de históricas. Hace unos años había salido una oferta de una cadena de supermercados ofreciendo unos microondas chinos a un precio ridículo. Pongamos hoy en día, qué sé yo, un horno de microondas, 2.000 pesos. Una cosa así grotescamente baja. Justo en ese momento se había dañado el horno de microondas de mi casa. Entonces lo llevo a un service. Aparte en esa época era medio raro, porque era bastante lejos el service donde tuve que llevarlo, no era algo que estuviera en las inmediaciones, y me pongo a decirle al tipo, ¿cuánto me sale el arreglo este? Me dio una cifra que era, pongamos, 1.800 pesos. Digo, pero por esa plata voy y me compro en el supermercado un microondas nuevo prácticamente. Dice, mire, si usted quiere, cómprelo, pero yo le puedo asegurar que esos microondas tienen ese precio porque no fueron aceptados en el primer mundo por la radiación que les sale del gabinete. Es decir, fueron hechos sin tomar los recaudos del caso, cocinan, pero pierden la energía hacia afuera terriblemente, lo cual termina siendo riesgoso, porque estamos hablando de potencias importantes en un microondas. De la misma manera que puede cocinarnos un pollo, nos puede cocinar los sesos. Y efectivamente, los hornos a microondas, cuando no son de buena marca y de buena calidad sobre todo, son una fuente importante de interferencias. También hubo conflictos en algún momento con teléfonos inalámbricos, en particular una serie de teléfonos Gigaset tuvieron que ser reemplazados porque interferían con las técnicas de conectividad inalámbrica, porque trabajaban en similares rangos de frecuencia y con similares técnicas de modulación. También se puede llegar a prestar los problemas con otras redes de red amplia. Les puedo asegurar que ¿alguno de ustedes tiene una aplicación en el teléfono que les permita ver las redes inalámbricas que hay en derredor? No, yo no. No tengo instalada ninguna. Bueno, yo tengo una que se llama Wi-Fi Analyzer, que es sorprendente la cantidad de canales de Wi-Fi que yo tengo alrededor mío. Es decir, les puedo asegurar que uno se sorprendería. Y ahora lo voy a poner, creo que acá estamos terminando ya. Bueno, redondeemos, esto es lo último que tenemos para ver. La atenuación de los materiales, la madera en los tabiques es baja, el vidrio, amianto, yeso, ladrillo y hojas es media. Las hojas es un tema complicado porque a mí me pasó la primera conexión inalámbrica de internet que tuve, mejor dicho, la primera conexión de banda ancha que tuve en mi casa en su momento, hace muchos años, hace 30 años de esto,
bueno, dije mal, 20 años, utilizaba una antena en el techo de mi casa para comunicarse con la antena que estaba en la estación de la ciudad. Y tenía visión directa, pero muy criteriosamente el operario que vino a hacer la instalación me dice, mire, acá tenemos un problema. Usted tiene enfrente un árbol que en este momento no tiene hojas, porque es invierno. Cuando en primavera empiecen a aparecer las hojas, el contenido de agua de las hojas me va a empezar a atenuar la señal, porque, créase o no, el agua atenúa ciertos rangos de señales electromagnéticas. Entonces, en ese caso, me iba a atenuar el agua de las hojas, me iba a atenuar y que iba a ser imposible la comunicación del sistema. Tuve que ir a pedirle permiso a un vecino que salía de ese hermoso plátano que estaba en la puerta de mi casa. Entonces, ladrillo y hojas, media, agua, lluvia, niebla, cerámica, papel, los vidrios que tienen plomo, alta, y por supuesto, el metal, muy alta. Bien, ¿alguna pregunta? No, no, ninguna. No, ninguna. Solo la aplicación, esa de Bueno, Wi-Fi Analyzer, ¿se llama? se llama Wi-Fi Analyzer. Estoy mostrando ahora en mi teléfono. Fíjense la cantidad de... A ver. No. La cantidad de señales de Wi-Fi que hay en el ámbito en el cual yo me encuentro en este momento. Y fíjense cómo están variando con el tiempo. Ahí, bueno, ahí hace un nuevo barrido y los canales van cambiando en forma permanente. No, mira. Yo lo bajé recién, pero no me aparece nada. Debería aparecer todo solo, digámoslo. No. Hay que juguetear un poquito con los ajustes. Ah, ok. Inclusive puedo llegar en los ajustes, trabajar sobre la banda de 2,4 o de 5,8 GHz. Acá está trabajando en 2,4 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 señales de Wi-Fi, y muchas de ellas están trabajando sobre el mismo canal. Así en el eje X lo que aparecen son los canales, es decir, las bandas de frecuencia. Entonces hay varios usuarios en este edificio que están trabajando en la misma gama, con lo cual podría llegar a haber interferencia. Que a mí me va a pasar desapercibida la interferencia, sino que me va a resultar, en el caso del teléfono, de que voy a tardar demasiado tiempo en ver una película o ver una foto, pero es la única forma, el único detalle que me va a parecer a mí como significativo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, ninguna.